Bienvenidos a un podcast que habla de lo que pocos quieren ver, pero que todos necesitamos escuchar. Soy Nicole Gamboa, especialista en políticas educativas, y este es un espacio donde la educación peruana deja de ser titular de diario para convertirse en conversación real y urgente. Hoy tengo el honor de contar con dos voces extraordinarias. Desde la investigación académica, el magíster Antonio Cáceres Chanta, investigador en deserción educativa de la PUCP, y desde las aulas mismas, el licenciado Ignacio Araujo Anticona, docente de secundaria en Puno, con 14 años de experiencia en zona rural. Antonio, Ignacio, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Nicole. Es un honor estar aquí y sobre todo es urgente hablar de este tema. La deserción educativa no es una estadística, es el nombre de millones de niños y jóvenes que el sistema perdió, o mejor dicho, a quienes el sistema abandonó primero. Para mí es importante estar aquí porque hablo desde adentro. Yo soy de esos docentes que han visto irse a sus alumnos uno a uno. He tenido aulas de 30 estudiantes en primero de secundaria y para quinto ya quedaban 16. No es un número, cada uno tiene una historia. Y precisamente por eso estamos aquí, para darle nombre y contexto a esas historias. Empecemos con la pregunta más directa. ¿Qué tan grave es realmente el problema de la deserción educativa en el Perú hoy? Es que las cifras son impactantes, Nicole. Según Minedu, en el 2021 la tasa de deserción escolar en el Perú se llegó al 0.3% a nivel nacional, pero ese porcentaje esconde algo más grave. En el 2020, durante la pandemia, la tasa en primaria saltó del 1.3% al 3.5%, lo que equivale a más de 128.000 estudiantes que abandonan sus estudios, y en la secundaria del 3.5% al 4%, afectando a 102.000 estudiantes, o sea, jóvenes. En total suma 230.000 estudiantes fuera del sistema en un solo año. No puede ser posible esto. Y yo le pongo cara a ese número. En mi escuela en Puno, la transición de primaria a secundaria es el momento más crítico. Los chicos llegan al primer año y muchos no regresan en segundo. La distancia, el frío, el trabajo en el campo. Yo he caminado hasta sus casas a buscarlos y no siempre funcionó. Ignacio, ese testimonio ilustra perfectamente lo que la investigación confirma. Antonio, ¿la brecha urbano-rural es tan marcada como lo que acaba de escribir Ignacio? Absolutamente. Los datos del CIAGIE del Minedu son categóricos. La deserción en zonas rurales duplica la tasa urbana. Las regiones más afectadas son Ucayali, con una tasa acumulada del 20.2%, San Martín con un 19%, Lambayeque con un 18% y Loreto con un 18%. Y en Lima, si es bien, la situación es diferente. La Dirección Regional Educativa Metropolitana tuvo que implementar estrategias especiales ante el crecimiento de la deserción durante la pandemia. Para resolver un problema hay que entenderlo en profundidad. Antonio, desde la investigación, ¿cuáles son las causas más documentadas de la deserción educativa en el Perú? Es que la principal causa es económica y los datos son bien contundentes, chicos, los datos no mienten. Cerca del 75% de los casos de abandono es porque el estudiante dice que va a trabajar para ayudar a sostener a su familia. Y la encuesta de hogares del INEI en el año 2021 mostró que al 57.7% de niños, niñas y adolescentes que trabajan señalaron que no asistían a sus estudios por problemas familiares y económicos. No es por falta de ganas, no es eso, es que el hambre llega mucho antes que el cuaderno. Y le puedo poner nombres a eso. Uno de mis alumnos de tercer año dejó de venir porque su papá se enfermó y él tenía que trabajar en la chacra. Le mandé tarea a casa por semanas y un día fui a buscarlo y me dijo: «Profe, si estudio no comemos». ¿Qué le respondo yo a eso? Esa es la realidad de las estadísticas, no capturan del todo. Además de la economía, ¿qué otras causas identifican? Hay un conjunto de factores que suman todo esto. El embarazo adolescente sigue siendo uno de los principales. En el año 2023, el 8.2% de adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya eran madres de familia, imagínate. Y algunas ya estaban embarazadas. La situación es mucho más alarmante en zonas rurales.
llega al 17.1%. Y en zona rural, esa es la cantidad. Imagínate, es demasiado. Y el ámbito urbano, frente al ámbito urbano, es el 6.1%. Y todos estos datos salen del CEPLAN y del INEI. Y justamente en estas zonas más alejadas, donde existe mayor limitaciones, porque no solo es limitación, son limitaciones educativas, y menor acceso a información, debería estar el Estado. Debería haber presencia del Ministerio de Salud, para de esa manera reforzar la educación sexual y prevenir otras cosas, que luego viene la violencia familiar. El censo de adolescentes entre jóvenes en el año 2023 identificó que este problema es uno de los principales factores asociados al abandono escolar. En la infraestructura, yo trabajo en una escuela donde cuando llueve fuerte el techo gotea. Hay años en que no tenemos libros hasta marzo, no tenemos psicólogo, el internet llega mal o no llega. ¿Cómo le pedimos a un chico que se motive en ese entorno? La brecha de infraestructura del sistema educativo peruano asciende a 158.832 millones de soles, según el Minedu. Eso no es un número abstracto, es mi techo cayéndose. A eso también hay que sumarle una falta de acompañamiento psicológico. Muchos estudiantes son vulnerables, prácticamente atraviesan sus problemas personales y familiares solos, sin una red de apoyo emocional en el sistema educativo. Además, la baja calidad educativa en algunas regiones termina desmotivando aún más a los jóvenes. En La Libertad, por ejemplo, solo el 14.9% de estudiantes de segundo de secundaria alcanzó un nivel de satisfacción en una lectura. Es bien bajo. Y en matemáticas, ni qué decirte, es el 8.9%, según el ENLA en el 2023. Estos datos son impresionantes. Cuando el nivel de aprendizaje son tan bajos, la escuela se percibe de otra manera. Ya no se ve como una oportunidad de progreso. Y muchos estudiantes simplemente pierden el interés en continuar. Ya no estudian. Hemos visto las causas. Ahora veamos qué pasa cuando un estudiante deja la escuela. Ignacio, ¿tú has visto de cerca qué ocurre con los chicos que abandonan? ¿Qué encuentran afuera? Lo que encuentran es trabajo informal, Nicole. La mayoría de mis exalumnos que dejaron la secundaria hoy trabajan en la chacra, en mercados, en construcción, sin contrato, sin seguro. Algunos han emigrado a Lima o Arequipa a buscar algo mejor, pero sin estudios completos. Las opciones son las mismas y algunos, los que más me duelen, cayeron en entornos complicados. No todos, pero sí algunos. Y lo que menciona Ignacio no es solo una percepción, sino una realidad respaldada con cifras. INEI reporta que el 75% de empleo en el Perú es informal. Y uno de los factores más fuertes, o sea, detrás de todo esto, es la escolaridad incompleta. ¿Cómo puede ser esto? Posible, literal, dense cuenta. Esto se suma al impacto que dejó la pandemia en el año 2021. Según el Banco Mundial de Reserva y la UNESCO y la UNICEF, estimaron que la generación actual puede perder 17 billones, no millones, escuchen bien, billones, 17 billones de dólares de ingresos a lo largo de su vida. En el caso del Perú, el Banco Mundial incluso calculó un retroceso equivalente a 10 años de aprendizaje acumulado, una cifra que refleja la magnitud real del problema. Y hay una consecuencia que muchas veces se evita nombrar: el vínculo entre deserción escolar y delincuencia juvenil. ¿Qué dice la evidencia sobre eso? Bueno, esto es un tema bien delicado, no se puede tomar como una casualidad directa, pero sí se puede hablar de una relación documentada. El censo de adolescentes en centros juveniles en el año 2003 se mostró que la deserción escolar ha sido uno de los factores de riesgo muy importantes. Además se reportó que solo los primeros 4 meses del año 2024, 4 meses, escuchen bien, 4 meses del año 2024, 186 menores fueron retenidos por delitos bien graves. 186 menores. Y esto pasó en el Callao. Detrás de estas cifras, hay jóvenes que crecieron sin una red de apoyo real, sin una red de contención real. Cuando la escuela funciona correctamente, debería ser justamente este espacio de apoyo, de orientación y de protección. Y yo lo he vivido al revés. He visto cómo mantener a un alumno en el aula puede cambiarlo todo. Tuve un estudiante que había dejado de ir, fui a su casa,
Hablé con su mamá, conseguí que le dieran útiles del municipio, volvió. Hoy estudia en un instituto técnico en Juliaca. Eso también es posible, pero requiere que alguien actúe. Llegamos al corazón de este episodio, las soluciones. La investigación y la experiencia de campo coinciden en que hay rutas concretas para reducir la deserción. Antonio, cuéntanos la propuesta que has venido desarrollando. Bueno, se llama Proyecto Regresa. Este proyecto es una red de garantía en educación y soporte y acompañamiento. Es una propuesta integral que combina lo que es la tecnología, apoyo psicológico y también incentivos económicos. Y obviamente la participación comunitaria, lo que viene a ser la sociedad. El objetivo es reducir un 40% la deserción en zonas prioritarias, en focos principales. Y todo esto va a surgir en un periodo de 5 años. Yo escucho esta propuesta y pienso, esto es lo que necesitamos, pero quiero decir algo importante. Desde mi experiencia en el campo, todo esto funciona si el docente está en el centro, si al docente rural le damos conectividad, materiales, acompañamiento y un salario que reconozca las condiciones donde trabaja. Él puede hacer maravillas. El maestro rural no necesita que lo salven, necesita que el Estado lo respalde. Ignacio, tienes toda la razón en este punto. La propuesta también considera la revalorización del docente, su rol, especialmente en las zonas rurales, mediante incentivos diferenciados, una reducción de la carga administrativa y programas de formación continua, adaptados a cada realidad, ¿no? Porque en términos prácticos, ningún proyecto tecnológico aplicado a lo que viene a ser la educación puede sostenerse sin los docentes, y también si estos mismos no cuentan con las condiciones ni el respaldo necesarios para implementarlo adecuadamente. Llegamos al final de este episodio. Antes de cerrar, quiero darle a cada uno de ustedes un espacio para dejar un mensaje. Antonio, ¿qué le dirías a un tomador de decisiones que escucha este podcast? Le diría que la deserción educativa es un fenómeno inevitable, la verdad, sino la consecuencia de decisiones o también la consecuencia de estas mismas, o la falta de estas mismas. En materia política y pública, cada recurso que hoy no es destinado para mantener a un estudiante en el sistema educativo termina generando un costo mucho mayor más adelante, lo que venía a ser en el sistema de informalidad, salud pública e inseguridad, incluso en los próximos años. Por eso la educación no deberíamos verlo como un gasto, sino como una inversión estratégica, con un impacto directo en el desarrollo y la estabilidad del país. Ignacio, ¿qué le dirías a un estudiante que hoy está pensando en dejar el colegio? Le diría que lo que siente es real, que el cansancio es real, que las dificultades son reales, pero que la escuela, aunque imperfecta, es su mejor herramienta para cambiar su historia, y que hay docentes como yo que no van a dejar de buscarlo. No eres un número en una estadística, eres el motivo por el que seguimos enseñando. Y a todos los que escuchan este programa, la deserción educativa no ocurre en silencio, ocurre delante de nosotros, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La pregunta es si vamos a mirar para otro lado o si vamos a actuar. Gracias a Antonio Cáceres y a Ignacio Araujo por su tiempo, su conocimiento y su valentía al hablar de lo que importa. Nos vemos en el próximo episodio.